Buenas noches, bienvenidos otro domingo más de música nacional a través de las pantallas de Venus TV. Empezamos un recorrido que tiene que ver con un niño que en su momento empezó por pura curiosidad y juego en el mundo musical. Llegó a un dúo musical junto a su hermano Giuliano. Él se llama Luigi Manzoni, que hoy comparte su vida, su trayectoria y todos sus sueños en Venus TV. Ya estamos con Luigi Manzoni, vamos a hablar de su música, de su recorrido, esa exploración musical y mucho más. Bienvenido, tanto tiempo, ¿todo bien? Querido, estoy contento de volver a verte. Pasaron años. Estamos tratando de saber hace cuánto tiempo fue la última vez que nos vimos. Creo que ya perdimos la cuenta. ¿Verdad? Pero bueno, acá estamos de nuevo para conversar un poquito. No sé de qué vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar de muchas cosas. Y aquella primera charla que era, decíamos, un niño prácticamente, casi 20 años, 20 más años, o yo menos. creo que 20 años, 20 años. Hablando de eso, ahora que justo mencionaste, Sí. recuerdo que la primera entrevista oficial fue contigo, Sí. tratando de hacer música propia, así que eso siempre lo voy a recordar, ¿verdad? Siempre tengo en Era, cuenta eso. no, yo me acuerdo aparte que era súper inquieto. No, hasta ahora estoy... Hasta ahora, no, te diría que hasta te ves mucho más No sé maduro qué, dentro de todo. La gente piensa que yo estoy nervioso y de repente es porque, no sé, soy así, no me puedo quedar quieto, ¿verdad? Tengo mis tics. Sí, pero yo me acuerdo que era... Mis mañas ya estoy En empezando. realidad era como un niño tratando de entrar y lograste entrar, hiciste un montón de cosas. ¿Cuántos años de carrera ya a esta altura de esa vez? Yo creo que son 8 años. 8 años aproximadamente ya de que estoy metido a full con la música. Ahora más que nada por la situación en el lado de producción, que me gusta muchísimo realmente. Y mi música está un poquito parada, pero sí hubo materiales nuevos que están ahí, medio flotando en las redes. No, como todo que paró con la pandemia. Así es. Pero la música, ¿en qué momento? Yo, que en aquel encuentro, que hace muchos años, recuerdo que fue tu papá también a acompañarles. Sí, sí. Estaba con Giuliano, le contamos que estabas haciendo Noi. Pero antes de hablar de eso, ¿cómo la música llega a la vida de ustedes? ¿Cómo influye tu papá y la familia? Yo me acuerdo que en mi casa, cuando vivía con mis papás, había una guitarra de 12 cuerdas. Que siempre me llamó la atención, porque es de 12 cuerdas, era rarísimo. Mi papá toca guitarra básicamente, él cantaba antes también, pero en ese entonces, o sea, yo crecí y mi papá no se dedicaba a la música, se dedicaba al audiovisual, a la fotografía y demás. Entonces es como que entendía un poco el lado musical y siempre había música en casa porque él necesitaba musicalizar para sus videos, para sus ediciones. Entonces habían los discos que yo escuchaba, qué sé yo. Desde ese entonces ya me empezó a gustar la música como escuchante, ¿verdad? Así como... Sí. Pero recuerdo en la época de colegio, no sé cuántos años tenía, que todos entramos en colegios distintos, nosotros somos 5 hermanos. Y Giuliano, que es el más grande, él había comprado de un compañero una guitarra súper casera, digamos, que era durísima. Esas, ¿se acuerdan de nylon, esas viejas? No sé, creo que había comprado por 50.000 guaraníes y tenía en la casa porque, no sé, se enganchó en el recreo con alguien que tocaba guitarra y qué sé yo. Y siempre la rivalidad entre hermanos era: yo tengo mis cosas y vos tenés tus cosas, no toques nada mío. Me acuerdo que él guardaba la guitarra en un placar porque no coincidíamos en el horario de turno. Creo que él iba a la mañana, yo a la tarde o algo así. Y cuando él no estaba, yo abría su placar, sacaba la guitarra y trataba porque yo veía a mi hermano mayor hace eso, que es, yo quiero aprender ¿Pero también, te daba ¿verdad? permiso o a escondida? No, a escondida. Clásico. Igual no había tanto problema, pero sí trataba de que él no vea, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había una fotocopia que tenía la posición de los dedos, la forma de la guitarra, cómo poner, y decía, bueno, esta nota se llama do, ¿verdad? Primero era tratar de ubicar las notas. Después él vio que yo estaba en eso, le había contado y se entusiasmó y empezamos juntos ahí a buscarle la vuelta, ¿verdad? Y después ya no era solamente hacer acordes y que suene lindo, sino tratar de tocar una canción. Cuando eso era la época sin bandera, rey y demás, la balada era así, lo top. El reggaetón de hoy en día era la balada en ese momento. Y fue lo que me formó musicalmente en ese entonces, como inicio. Me acuerdo que la primera canción que aprendí fue una canción de Alejandro Lerner. Y para aprender esa canción yo buscaba en internet los acordes. Los acordes que sobre la sílaba te ponía la nota y yo buscaba cómo se posicionaba la nota y trataba de tocar. Después era otra situación poder cantar y tocar al mismo tiempo, que era todo un tema de coordinación. Hasta que, no sé, no paré nunca. La verdad que me enganchó y de ahí no paré más. O sea, fue como un juego directamente. Sí. Y ¿Cómo digamos descubrir? ¿Qué sé yo? Algo así.
¿Y cuándo empezás a grabarte vos? Me imagino que con cualquier soporte en aquel momento. ¿Cuándo descubrís también que podés componer? Componer no era tanto lo mío en un comienzo, sino era más guitarrista de sesión. O sea, sacaba repertorio y yo con lo tímido y la vergüenza que tenía yo estaba siempre atrás, y con la guitarra te sentís cubierto también. Claro. Es como que otro se encarga de dar la cara, vos salís tranquilo, no te preocupas mucho. Y bueno, aprendés tus partes y tocaba en ciertas bandas, y eso era mi trabajo, ¿verdad? De a poco me iba metiendo como coro, de repente respondía algunas cosas cantando, pero igual seguía teniendo la guitarra. Yo recuerdo que la primera banda así importante donde empecé a tocar como músico de sesión fue un Vertigo Urbano, banda de reggaetón, cuando eso estaba Claro, súper... la rompía. La rompía, yo llegué, ellos estaban de gira, se iban a España, a Suiza, a Argentina. Fui a una gira con ellos en Argentina y nada, ahí aprendí también todo lo del mundo del reggaetón que hablamos hace rato. Que fue... Encima era muy joven porque no sé, cuando Sí, tenía 18 que era interesante, pero yo como de chico ya me había enganchado con la guitarra, era como que estaba metidísimo, eso era mi mundo, y obviamente cuando te metes a full con algo vas mejorando bastante. ¿Y cómo ¿verdad? das con ese mundo? Porque digamos, vos estabas en el colegio, casi terminando Sí. el colegio. ¿Cómo llegabas a decir, ok, soy guitarrista de sesión a estos artistas de acá? Y sacando canciones, ya no sé cómo se me dio que pude desarrollar rápido el tema del oído, y como yo no tenía un estudio académico de que decía, bueno, yo te puedo explicar lo que estoy haciendo, no sé, pero yo escucho y puedo hacer lo que está sonando, Claro. ¿entendés? Así empezó. Hoy en día sí, obviamente me tomé el tiempo de estudiar y aprender ciertas cosas, pero en ese entonces era tratar de aprender escuchando y la presión del momento. O sea, tenemos que hacer esto, y buscaba la manera, hasta inventaba maneras equivocadas de cómo hacer ciertas cosas. Inventaba acordes. Tratando de lograr el famoso. Creo que ¿verdad? todo lo que alguna vez tocamos inventábamos. Inventábamos acordes, ¿verdad? Entonces empezamos con eso, me acuerdo con un amigo, cuando eso, había un grupo de reggaetón que se llamaba Partner, que estaba necesitando guitarrista. Para eso me habían llamado, me dijo, hay un espacio acá, si te interesa. Y yo, sí, vamos. Mi idea era empezar a moverme en ese ambiente. Al final ellos consiguieron, y un Vertigo que estaba trabajando en esa misma productora se quedó sin guitarrista, entonces me dijo, bueno, vamos con Number, ¿verdad? Entraste. Vamos, desde ese entonces nos reenganchamos con Number, ¿verdad? Yo me quedé a vivirlo en su casa prácticamente en esa época, y bueno, él empezó. O sea, me imagino el descontrol, todo lo que habrás vivido y pasado en ese No lugar. sé si tan descontrol, ¿verdad? Sí recuerdo muchos asados, muchas cervezas todas las noches. Subí de peso, me acuerdo. era un poco, ese era el descontrol, ¿verdad? Pero nada, a mí me enseñó muchísimo esa época. Ahí empecé más que nada, bueno, y eso duró poquito, eso fue a comienzos de 2013, y 2013 fue que salió Noi. Claro, que justamente con tu hermano arman este proyecto donde es la primera vez que das la cara también públicamente por Sí. algo tuyo. Sí, que fue toda una situación, ¿verdad? Para mí era algo nuevo. Juliano era el que componía, yo tenía re vergüenza de que la gente vea lo que escribo, que lo que yo siento, era así, súper tímido, siempre fui así muy de chico, ¿verdad? Entonces Juliano era el que componía, él siempre tenía el corazón afuera, en ese sentido no tenía Tal problema. romántico. Sí, de él aprendí a componer. Me acuerdo que él me llama, me dice, mira, tenemos la posibilidad de armar esto, tenemos a alguien que nos va a manejar, que nos va a ayudar a grabar el disco, yo tengo canciones, nos falta completar algunas, tal y más. Y salí de lo de Umber, que estaba como guitarrista fijo, me acuerdo, me reuní con ellos y dijimos, bueno, vamos a hacer, ¿verdad? En ese entonces teníamos que grabar un disco, y grabar un disco implican 10 canciones. Él tenía 5 que había elegido que le habían gustado, que estaban así terminadas, y se tenía que completar la otra mitad. Y en eso me comprometí yo a tratar de inventar canciones, inventar acordes, me acuerdo. Y salieron las 10 o 11 canciones, creo que fueron. Hicimos la preproducción con Danilo Zárate, que trabajaba con Sergio Cuquejo cuando eso. Creo que hasta ahora siguen trabajando. Armamos todas las bases de las canciones y después trabajamos con Sergio, ¿verdad? Que hicimos un disco que hasta ahora yo me siento muy orgulloso. Yo sé que Sergio O sea, que también. suena muy bien además. Y fue una época interesante del pop nacional, ese crecimiento, ¿verdad? Que hasta ahora sigue. Claro. Bueno, ¿qué te dejó esa experiencia? Porque fueron qué sé yo, recordamos lo de Justin Bieber, que fue también una Sí. locura, todos esos shows, pero terminó muy rápido. Fue muy ¿verdad? rápido, Es 6 como meses que, aproximadamente duró. Poquísimo. fue muy loco. ¿Por qué sentís que, bueno, evidentemente tuvo que darse así, pero ¿por qué sentís que prefirieron cortar en ese momento? Bueno, ya había una serie de situaciones, ¿verdad? También que siempre como los hermanos no se entienden de ciertas cosas. En ese entonces yo ya venía de otra escuela, yo ya venía de la música urbana, ya venía de poder hacer giras Claro, por música el interior del país, de haber tocado afuera, de haber entendido un poquito más la industria, cómo funcionan las regalías, cómo el negocio en sí de la música. Entonces, Juliano era el que componía en la casa y era más como algo que le gustaba hacer.
Y era como que chocaba un poquito mis pensamientos con el de él y también de estilos, ¿verdad? Porque lo mío era un poco más movido cuando eso, o de repente más guitarra eléctrica, era un poquito más agresivo, también un poco más rebelde de esa Claro, época. querías foguear ya. Sí, y él era mucho más romántico, le gustaba, es que era no, y ¿verdad? Él se vestía de traje. Claro. Él cantaba un bolero y yo estaba ahí con mi sombrero y era con mi guitarra eléctrica, era una cosa un poco rara, ¿verdad? Pero no llegamos a congeniar mucho en ese sentido, pero nada, fue increíble la experiencia, realmente desde un principio de salir en 6 meses que hayamos tocado en ese concierto de Justin Bieber, que justamente habíamos hablado contigo cuando Sí. eso, después se dio también Alex Ubago, Prince Roy, fue súper interesante y muy rápido, ¿verdad? Que nos dio una experiencia interesante, ¿verdad? Totalmente. Bueno, después de 2015, Mi Música Soy Yo, que Sí. justamente vos enloqueciste y te pusiste a grabar todos los instrumentos y quitaste eso, ¿verdad? Yo creo que fue una necesidad, o sea, en ese momento, como se había terminado, 2014 completo, yo me dedico a tratar de perfeccionar el tema de la producción musical, porque, bueno, me había entusiasmado mucho ver cómo Sergio trabajaba y, bueno, vi el proceso de creación del disco, que era la preproducción, desde la canción, Pero también cómo se Peco grababan Sandoval, que también habíamos claro, hablado. cómo se forma un disco, cómo se hace. ¿Cuál es el proceso? En ese sentido yo me siento muy esponjita, ¿verdad? Voy absorbiendo mucho de eso, miro y aprendo. Y nada, le agarré el gusto a eso y dije, bueno, yo quiero grabar también lo que ahora me nace de canciones, ¿verdad? Entonces, debido a la necesidad también y no teníamos un presupuesto como para poder grabar en lo de Sergio, me puse a aprender y porque me gustaba, ¿verdad? Armé un estudio con los equipos que tenía y me puse a estudiar por YouTube y a equivocarme Sí. todo lo que pueda. Fue todo un año de eso, entre que fui grabando ese material que fue como mi prueba al salir. Y me tocó grabar todos los instrumentos. En ese entonces sí ya tenía un poquito más afilado, no es como hoy en día que estoy un poquito más oxidado con los instrumentos, pero en ese entonces sí pude grabar batería, bajo, guitarra, teclado, algo de coros. Y fue una experiencia única, ¿verdad? Obviamente yo escucho hoy en día las canciones y digo, no suenan capaz como hoy en día me gustaría, pero sí me hace recordar esa época. Claro, fue un crecimiento. Sí, totalmente, ¿Qué totalmente. te parece si compartimos Quiero Ser, que fue un tema que grabaste en qué año? Yo quiero ser, creo que fue 2016, 2017, Ajá. si no me equivoco, que fue parte del disco Inside Out, sí, donde salió la canción Britain Calma, que Ajá. con esa fue mi salida más grande en ese entonces, porque había llegado número 1 a ciertas radios, se presentó internacionalmente. Me acuerdo que se había hecho un challenge con un baile, en ese entonces en Instagram no había mucho de eso. Claro, no había Y- TikTok todavía. No había TikTok todavía. Y se hizo interesante, muchas personas del ambiente se prendieron a todo eso y yo creo que hizo que la canción suba bastante. Vamos a ver si en se ese entonces. anima Luigi a hacer, después de ver el video, el challenge acá. Vemos entonces Quiero Ser de Luigi Manzoni.